Mi propio hijo me entregó papeles de desalojo el día después de que recibió su herencia. Soy Frank Miller, tengo 62 años y crié a un desagradecido con un MBA de Harvard. Rick pensó que esos $55 millones lo hacían intocable. Que su flamante título le daba derecho a llamarme un obrero anticuado y vergonzoso, alguien que arruinaba su imagen. Tenía grandes planes para nuestra casa familiar, quería convertirla en algo digno de su nuevo círculo social. Lo que Rick no sabía era que solo había visto el primer testamento. Y es que en Harvard Business School no enseñan algo muy importante, no enseñan a respetar las manos que construyeron todo sobre lo que estás parado. No enseñan que la sabiduría no siempre viene con un diploma. Y, definitivamente, no enseñan a verificar los hechos antes de quemar tus propios puentes. Si estás viendo esto, suscríbete, dale like al vídeo y cuéntame desde dónde me estás acompañando. Porque Rick estaba a punto de aprender que algunas lecciones solo se enseñan de la manera más dura. Déjame pintarte un cuadro de cómo mi propio hijo me trató en esas últimas semanas. Rick se había mudado de nuevo a nuestra casa familiar después de que su madre falleció. Dijo que necesitaba tiempo para procesarlo y para pensar sus próximos pasos. Lo que realmente necesitaba era tiempo para planear mi humillación. Al principio fueron cosas pequeñas. Me corregía la gramática en la mesa. Es I could and careless, Dad, no I could careless. Siempre con esa sonrisa burlona, seguida de un tal vez si hubieras ido a la universidad. Luego vinieron los mensajes de texto a sus amigos. Los vi en su teléfono una vez que lo dejó cargando en la cocina. Atrapado viviendo con mi papá unas semanas más. El tipo es una vergüenza andante. No puedo esperar a mejorar la situación familiar. Mejorar la situación familiar. Eso era en lo que se habían convertido mis 34 años de esfuerzo en criarlo. La verdadera humillación empezó cuando sus amigos de Harvard venían de visita. Rick me presentaba como mi padre, Frank. Solía trabajar con las manos. Solía trabajar con las manos. Como si eso fuera algo vergonzoso. Como si los callos en mis palmas fueran evidencia de fracaso, en lugar de décadas construyendo cosas que realmente importaban. Su amigo Bradley, banquero de inversión, naturalmente preguntó a qué me dedicaba. Antes de que pudiera responder, Rick se adelantó, papá ya está retirado. Antes fue maquinista. Trabajo obrero. El modo en que pronunció obrero sonó como si estuviera describiendo una enfermedad. Pero lo que realmente me dolió fue otra cosa. Rick había quitado todas mis fotos de la casa. Los retratos familiares, mis reconocimientos del sindicato, incluso la foto de su madre y yo en mi fiesta de jubilación. Todo reemplazado por su diploma de Harvard, mandado enmarcar a medida por $400 y colgado justo donde antes estaba nuestra foto de bodas. Cuando le pregunté al respecto, me respondió: «Papá, estoy tratando de construir una imagen profesional aquí. La gente con la que me estoy relacionando tiene expectativas». ¿Expectativas? Claro. Las llamadas telefónicas fueron la peor parte. Rick pensaba que no lo escuchaba, pero nuestra casa tiene paredes delgadas. Lo oía hablar con su novia sobre su plan a 5 años. La fase 1 era obtener la herencia. La fase 2 era resolver la situación de Frank. Resolver la situación de Frank. En eso me había convertido para mi propio hijo. «Necesito que se vaya», le dijo una noche. «La casa necesita renovaciones de todos modos. No puedo traer clientes aquí y que vean esto». Esto significaba yo. Significaba el hombre que lo había criado, alimentado, educado, que trabajó turnos dobles para que nunca le faltara nada. Ya había contactado a una agente inmobiliaria y la había hecho venir a tasar la propiedad. $485.000, dijo ella. Ubicación privilegiada, buena estructura, necesita modernización. Rick la acompañó por cada habitación como si ya fuera dueño absoluto. Según el primer testamento, lo era. Esa misma noche lo encontré en el garaje revisando mis herramientas. Mi fresadora Breport, que me costó $12.000 en el 98,
mis equipos de medición de precisión, 40 años de conocimiento acumulado colgando en tableros y guardado en cajones etiquetados. ¿Cuánto vale toda esta chatarra?, preguntó sin levantar la vista del teléfono, donde buscaba precios en eBay. ¿Chatarra? Eran 40 años de oficio. Herramientas que me habían permitido resolver problemas para los que Harvard nunca ofreció cursos. Equipos con los que había ganado cada dólar que construyó la vida que ahora él heredaba. Pero yo solo sonreí y le dije: «Más de lo que imaginas, hijo». Eso lo desconcertó. Rick esperaba enojo, tal vez lágrimas. No esperaba calma. Y mucho menos esperaba que yo empezara a hacer llamadas por mi cuenta. De noche, cuando ya dormía, me sentaba en mi taller y hacía esas llamadas. Conversaciones discretas con personas que Rick jamás había conocido. Personas que sabían exactamente el verdadero valor de mi chatarra. Personas que estaban a punto de recordarle a mi hijo de Harvard que hay conocimientos que no se compran, solo se ganan. Tienes que entender lo que enfrentaba. Si me quedaba callado, si aceptaba la versión de Rick, lo perdería todo. Primero, la casa. No cualquier casa. Era el hogar donde su madre y yo habíamos construido nuestra vida juntos. Donde trajimos a Rick desde el hospital. Donde celebramos su graduación de secundaria, de la universidad, sí, incluso de Harvard. Cada habitación guardaba 34 años de recuerdos que Rick planeaba borrar con sus modernizaciones. La agente inmobiliaria había sido muy detallada, ubicación privilegiada. Índice peatonal 89. Cerca del distrito universitario, donde viven los amigos de Rick. Con las remodelaciones correctas, nueva cocina, concepto abierto, acabados contemporáneos, la casa podría venderse fácilmente en $650,000, quizá más. Rick ya había elegido al contratista, una empresa llamada Elite Home Transformations, especializada en lo que llamaban renovaciones patrimoniales. En su portafolio solo había casas antiguas destruidas por dentro y reconstruidas para parecer sacadas de una revista de diseño. Todo el carácter borrado. Toda la historia eliminada. Me mostró los planos en su laptop. Mi taller se convertiría en una oficina en casa. La cocina, donde su madre preparaba las cenas de domingo, sería demolida para crear un espacio de entretenimiento de concepto abierto. La sala, donde lo vimos jugar a la pequeña liga, sería expandida en lo que él llamaba un Conversation Pit. Pero perder la casa era apenas el comienzo. Verás, Rick se había convencido de que su herencia lo convertía en la historia de éxito de la familia en el que había logrado escapar. En su mente, yo era solo el padre obrero que había cumplido su función y ahora podía ser descartado. Ya había empezado a contarle esa historia a otros. Lo supe porque Mike Anderson, mi antiguo representante sindical y uno de mis amigos más cercanos, vino a advertirme. ¿Se había encontrado con Rick en una cafetería del centro? Rick estaba con algunos de sus compañeros de Harvard, hablando lo suficientemente alto como para que media cafetería lo escuchara. La generación de mi padre simplemente no entiende la gestión moderna de la riqueza, dijo Rick. Pasó 40 años en una fábrica y cree que eso lo hace sabio. Estoy intentando llevar a la familia al siglo XXI, pero él sigue atrapado en esa mentalidad obrera. Mentalidad obrera. Como si eso fuera algo de lo que avergonzarse. Mike me contó que uno de sus amigos le preguntó a Rick por mis logros. Y la respuesta fue aún peor. Sinceramente, no estoy seguro de que haya logrado algo importante. Trabajó con sus manos, tuvo una vida decente, pero nunca construyó nada significativo. Por eso fui a Harvard, para romper ese ciclo. Nunca construyó nada significativo. Fue en ese momento cuando entendí que la situación ya no era solo financiera. Rick no estaba solo robándome la casa, estaba robándome mi legado. En su versión de la historia familiar, yo era la limitación que había superado. El techo obrero que había roto. La vergüenza que había dejado atrás. Y lo peor es que su narrativa estaba funcionando. Su novia, Emma, ya había empezado a referirse a mí como el proyecto de Rick.
como cuando preguntaba, ¿cómo va tu proyecto? Refiriéndose a sacarme de mi propia casa. Yo ya no era Frank Miller, el hombre que había criado al hombre con el que salía. Ahora era un problema por resolver. Lo más doloroso fue ver cómo eso afectaba las pocas relaciones familiares que me quedaban. Sara, la hija de mi hermano, siempre me había admirado. Yo le había enseñado a cambiar el aceite de su coche, la ayudé a arreglar su primer apartamento cuando el casero no quería hacerse cargo. Pero después de un par de cenas con Rick y su nueva gente, comenzó a mirarme diferente. Tío Frank, me dijo en nuestra última llamada, quizá Rick tenga razón con lo de actualizar las cosas. Has trabajado tanto por tanto tiempo, quizás sea momento de que la siguiente generación tome el control. La siguiente generación. Como si yo fuera una reliquia de otra época, en lugar de un hombre con 34 años de conocimientos que Rick jamás podría buscar en Google. Pero lo que realmente no me dejaba dormir era otra cosa. Rick estaba a punto de cometer el error más grande de su vida, y su arrogancia no lo dejaba verlo. Creía que sus 55 millones lo hacían intocable. Creía que su MBA de Harvard lo hacía más inteligente que todos los que vinimos antes. Lo que no sabía era que yo había pasado los últimos 30 años construyendo algo que hacía que su herencia pareciera dinero de bolsillo. Algo que estaba a punto de perder porque nunca aprendió la lección más importante de todas. Siempre verifica tus hechos antes de quemar tus puentes. En exactamente 72 horas, Rick iba a organizar una fiesta para celebrar su nueva vida. Y cada una de las personas en esa sala iba a descubrir lo que Frank Miller realmente había estado construyendo todos esos años. La cena fue idea de Rick. Un evento de networking, lo llamó. Traducción: una oportunidad para presumir su herencia y presentar a su nuevo círculo social la situación familiar mejorada. Había invitado a 12 personas, todos MBAs de Harvard, banqueros de inversión o socios de consultoría. El tipo de gente que usa sus credenciales como armadura y mide el éxito en el valor de sus portafolios. Rick gastó $2,000 en el catering, contrató a una empresa de lujo llamada Metropolitan Dining Solutions. Sus camareros vestían corbata negra y hablaban en tonos bajos y profesionales. Todo parecía un velorio de la familia que alguna vez tuve. Yo no estaba supuesto a estar allí. Rick lo dejó claro. Papá, esto es algo más bien profesional. Quizá podrías buscar dónde pasar la noche. Pero aún era mi casa, al menos hasta que se completara el papeleo. Así que me quedé. Rick me presentó a sus invitados como si fuera parte de la decoración. Este es mi padre, Frank. Está en proceso de transición hacia la jubilación. Transición hacia la jubilación. Como si yo fuera un proyecto de reestructuración corporativa. Las conversaciones fueron exactamente lo que podías esperar. Volatilidad de mercados, oportunidades de fusiones, diversificación de portafolios, las típicas discusiones abstractas de finanzas que se dan cuando personas que nunca han construido nada intentan sonar importantes. Fue entonces cuando Rick cometió su primer error. Uno de sus invitados, socio de una firma de consultoría llamada Strategic Solutions Group, empezó a hablar sobre inversiones aeroespaciales. El sector de defensa ha estado inestable, dijo, pero hay oportunidades reales en innovación aeroespacial, particularmente en manufactura de componentes. Rick intervino de inmediato. Absolutamente. La clave es identificar patentes infravaloradas en el área. La mayoría de las innovaciones vienen de jugadores pequeños que ni siquiera entienden el valor de su propia propiedad intelectual. Casi me atraganto con el café. El consultor asintió, complacido. Exacto. Hemos estado aconsejando a nuestros clientes que adquieran portafolios de patentes en sistemas de rodamientos, eficiencia de turbinas, componentes de propulsión. Los inventores originales normalmente no tienen idea de cuánto vale su trabajo. Total mentalidad obrera, añadió Rick. Estos tipos inventan algo útil, presentan el papeleo y dejan el dinero sobre la mesa. No entienden licencias, regalías, asociaciones estratégicas. Mentalidad obrera. Ahí estaba de nuevo. Dejé la taza de café sobre la mesa. Rick,
¿Me recuerdas con qué empresas aeroespaciales trabaja tu firma de consultoría? La pregunta lo tomó por sorpresa. Con varios jugadores importantes, papá. ¿Por qué? Solo tenía curiosidad sobre tu experiencia en el campo. El pecho de Rick se infló. He estado investigando el sector extensamente. Boeing, Lockheed, Raytheon, toda la cadena de suministro. ¿Boeing? Dije, asintiendo despacio. Empresa interesante. Un potencial de ingresos enorme. El consultor coincidió. Aunque subcontratan componentes de cientos de fabricantes más pequeños, titulares de patentes que probablemente no saben el verdadero valor de sus innovaciones. Absolutamente, respondió Rick. Toma, por ejemplo, los sistemas de rodamientos. Pequeñas mejoras mecánicas que podrían valer millones en licencias. Pero los inventores originales, generalmente obreros o técnicos de fábrica, no tienen la sofisticación empresarial para monetizar sus ideas. Obreros, técnicos de fábrica. La sala escuchaba con atención. Rick estaba en su elemento, interpretando el papel de analista sofisticado, explicando dinámicas complejas del mercado a su círculo impresionante. La verdadera oportunidad, continuó, es adquirir estos portafolios de patentes infravalorados y estructurar bien los contratos de licencias. La mayoría de estos inventores de clase trabajadora venderían sus derechos por una fracción de su valor real. Inventores de clase trabajadora. Me puse de pie y caminé hacia la encimera de la cocina, donde había dejado mi teléfono. Rick seguía hablando, pero yo ya no lo escuchaba. Solo pensaba en el archivador cerrado con llave en mi taller, en las carpetas llenas de documentación que Rick jamás se molestó en revisar. Papá, la voz de Rick tenía un filo de incomodidad. ¿Todo bien? Me giré para enfrentar la sala. 12 MBAs de Harvard y socios de consultoría me miraban con esa atención cortés que se le da al pariente mayor en una reunión social. Solo pensaba en lo que dijiste, Rick, sobre los inventores obreros que no entienden el valor de su propiedad intelectual. ¿Cierto? Rick se relajó, convencido de tener razón. Es, de hecho, el ejemplo perfecto de por qué la educación importa. La educación empresarial, específicamente. Totalmente, intervino su novia Emma, con una sonrisa. Rick siempre hablaba de cómo su generación necesitaba pensar de forma más estratégica que la de sus padres. La generación de sus padres. Dime algo, Rick, dije, manteniendo mi voz perfectamente calmada. En toda tu investigación sobre patentes aeroespaciales, ¿alguna vez revisaste al inventor detrás de la patente de sistema de rodamientos número 5.923.891? La sala se quedó en silencio. En el rostro de Rick apareció el primer gesto de incertidumbre que le había visto en toda la noche. Eso es bastante específico, papá. ¿Y qué tal la patente 6.451.723, dispositivo de mejora de eficiencia de turbinas? Más silencio. El consultor ahora miraba entre Rick y yo, visiblemente confundido. Papá, no tengo esos números memorizados. Por supuesto que no. Tomé mi teléfono. Pero yo sí. Lo interesante de la patente 5.923.891, presentada en 1996, continué, es que el inventor registrado se llama Frank Miller. Ese soy yo, Rick. Se podría haber escuchado caer un alfiler. La boca de Rick se abrió y se cerró. La copa de vino de su novia se detuvo a medio camino de sus labios. El consultor me miraba como si acabara de revelar que en realidad era Ant-Man. La patente 6.451.723, seguí, también fue presentada por Frank Miller en 1998. Ambas están generando actualmente entre 1.2 y 2 millones de dólares al año en regalías. Lo miré directamente a los ojos. De Boeing. La sala estalló en murmullos confusos. Rick intentaba procesar lo que acababa de escuchar, pero su cerebro entrenado en Harvard no lograba conectar los puntos. Eso no es posible, logró decir al fin. Sonreí. Rick,
¿recuerdas cuando me preguntaste cuánto valía toda esa chatarra en mi taller? Su rostro palideció. Más de lo que imaginas, hijo. La cena terminó antes de tiempo. Los invitados de Rick se marcharon entre despedidas incómodas y susurros desconcertados. Los vi desde la ventana de la sala, agrupados en la acera en pequeños corrillos, ya con los teléfonos en la mano, probablemente buscando los números de patentes y tratando de entender lo que acababan de presenciar. Rick se quedó en la cocina, mirando fijamente las obras del catering como si pudieran darle una explicación. Emma deslizaba el dedo por la pantalla de su teléfono con creciente intensidad, su fachada perfectamente curada para las redes sociales resquebrajándose con cada resultado de búsqueda. «Papá», dijo Rick al fin. «Tenemos que hablar». «Claro, hijo. ¿Qué tienes en mente?» El tono calmado de mi voz lo descolocaba más que un ataque de ira. Esperaba una confrontación, una revelación dramática, algo para lo que su formación de MBA lo había preparado. En cambio, obtuvo una conversación. ¿Esos números de patente son reales? Muy reales. ¿Y son tuyos? Frank Miller figura como inventor único en ambas solicitudes, presentadas a través del Programa Interno de Innovación de Boeing entre 1996 y 1998. Emma levantó la vista de su teléfono. «Rick, estoy encontrando múltiples referencias a esas patentes. El nombre de tu padre aparece en todas las bases de datos de la industria aeroespacial». Rick se dejó caer en una de las sillas de la cocina. «Pero tú nunca lo mencionaste. Nunca preguntaste». Y esa era la verdad. En todos sus planes, en todas sus conversaciones de networking sobre inversiones aeroespaciales y portafolios de patentes, nunca se le ocurrió preguntarle a su padre obrero qué había estado haciendo exactamente durante 34 años en Boeing. ¿Cuánto? Su voz era apenas un susurro. ¿Cuánto qué? ¿Cuánto valen? Me acerqué a la cafetera, me serví una taza fresca. La cocina se sentía diferente ahora, más pequeña, como si las paredes se cerraran sobre la certeza de Rick acerca de cómo funcionaba el mundo. Es una buena pregunta, Rick. Depende de cómo calcules el valor. Emma seguía leyendo en su teléfono, con los ojos cada vez más abiertos. Rick, dijo lentamente, creo que deberías ver esto. Giró la pantalla hacia nosotros. Era un comunicado de prensa de Boeing de 2019, celebrando el Salón de la Fama de la Innovación de la compañía. En la foto aparecían 12 empleados reconocidos por contribuciones transformadoras a la tecnología aeroespacial. Tercero desde la izquierda, con una camisa azul sencilla y luciendo incómodo bajo los reflectores, estaba yo. El pie de foto decía, Frank Miller, reconocido por innovaciones en sistemas de rodamientos que han mejorado la eficiencia de combustible en la flota de aeronaves comerciales de Boeing. Rick miró la foto durante mucho tiempo. Esto es de 2019. Así es. ¿Todavía trabajabas entonces? Así es. Pero me dijiste que solo estabas terminando tu tiempo. Te dije que estaba listo para retirarme. No significaba que el trabajo no fuera importante. Emma siguió leyendo en voz alta. Aquí dice que las innovaciones de Miller han ahorrado a Boeing unos $200 millones en costos de combustible durante 20 años. El rostro de Rick pasó por una serie de expresiones: confusión, comprensión y quizá algo cercano al pánico. Papá, ¿desde cuándo sabes sobre mis planes de herencia? Desde que empezaste a llamar a agentes inmobiliarios. ¿Y me dejaste? ¿Dejarte qué? ¿Que asumieras? Eso es cosa tuya, hijo. El reloj de la cocina marcaba fuerte en el silencio que siguió. Casi podía ver los engranajes girando en la cabeza de Rick, recalculando todo lo que creía saber sobre la situación financiera de nuestra familia. Papá, dijo al fin. Creo que quizá me equivoqué. ¿Quizá? Emma seguía buscando información, desplazándose cada vez más rápido. Rick, hay toda una página de Wikipedia sobre patentes aeroespaciales. El trabajo de tu padre aparece citado en al menos 20 artículos diferentes. Rick se frotó la frente. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Y cuándo habría sido buen momento?
Entre cuando llamaste chatarra a mi trabajo y cuando planeabas convertir mi taller en una oficina. Rick bajó la mirada, avergonzado. No lo sabía. No, Rick. No preguntaste. Afuera escuché un coche entrando en el camino de entrada y luego otro. Rick miró hacia la ventana con algo que parecía temor. ¿Esperas a alguien? Pregunté. No, pero sacó el teléfono, lo revisó y se puso pálido. Oh, no. ¿Qué pasa? Mañana es la reunión trimestral de Strategic Solutions Group. Puede que les haya mencionado a algunos que tenía conexiones en el tema de patentes aeroespaciales. Sonreí. Conexiones, ¿eh? Esto se va a poner muy interesante. La reunión trimestral de Strategic Solutions Group se celebró en el Marriott del centro, en el último piso, en una sala de conferencias de esquina con ventanales del suelo al techo que daban vista a la ciudad. El tipo de lugar diseñado para que todos se sintieran importantes. Rick insistió en que fuera, no porque quisiera mi compañía, sino porque estaba empezando a darse cuenta de que podría necesitarme allí. Su confianza tras la cena había desaparecido por completo, reemplazada por una energía desesperada que me recordaba a sus años de secundaria, cuando presumía saber más de lo que había estudiado para un examen. La reunión comenzaba a las 2 de la tarde. A la 1:45, Rick ya sudaba a través de su camisa de $300. Papá, susurró mientras entrábamos al vestíbulo del hotel. Quizá podrías mantener las cosas simples. No menciones números específicos a menos que alguien lo pregunte directamente. Claro, hijo. Pero el problema de Rick no era lo que yo pudiera decir. El problema era todo lo que él ya había dicho. La sala de conferencias reunía a unas 30 personas. Socios senior, directores de consultoría, algunos clientes de grandes corporaciones, el tipo de lugar donde una carrera podía despegar o destruirse dependiendo de la credibilidad de tu presentación. Rick estaba programado para dar una exposición de 15 minutos sobre las oportunidades emergentes en la adquisición de patentes aeroespaciales. Según la agenda, iba a hablar de activos de propiedad intelectual infravalorados en el sector de manufactura de componentes y de enfoques estratégicos para trabajar con inventores de clase obrera. Inventores de clase obrera. Había puesto esa frase por escrito. La presentación empezó bastante bien. Rick había preparado diapositivas profesionales, estadísticas de la industria, gráficos de análisis de mercado. Se veía confiado, sonaba informado y recitaba todos los términos de moda: posicionamiento estratégico, ineficiencias de mercado, optimización de valor. Entonces llegaron las preguntas. Rick, dijo una socia senior llamada Margaret Wheeler, mencionaste que trabajas directamente con titulares de patentes. ¿Tienes ejemplos concretos de negociaciones exitosas? La diapositiva mostraba un gráfico genérico sobre optimización de valor. Rick pasó a la siguiente y respondió: por supuesto. De hecho, tengo conexiones familiares en este sector que me permiten comprender mejor la mentalidad de los inventores. ¿Conexiones familiares? Sentí un nudo en el pecho. ¿Podrías dar más detalles?, preguntó un cliente de Raytheon. Bueno, Rick lanzó una mirada hacia mí, sentado al fondo de la sala. Mi padre trabajó más de 30 años en la manufactura aeroespacial. Me da una perspectiva muy valiosa sobre cómo los innovadores de clase obrera entienden la propiedad intelectual. Innovadores de clase obrera. Otra vez. Margaret se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de manufactura? Desarrollo de componentes. Principalmente sistemas de rodamientos en Boeing. Interesante, respondió ella. La tecnología de rodamientos de Boeing ha sido líder en la industria durante décadas. Es ingeniería muy sofisticada. Rick asintió con entusiasmo. Exactamente. Aunque muchos de los inventores originales no comprenden del todo las aplicaciones comerciales de su trabajo. Un hombre con traje azul marino levantó la mano. Rick, cuando hablas de conexiones familiares, ¿te refieres a conocimientos generales de la industria o a patentes específicas? Ese era el momento en que Rick podría haber reculado.
Podría haber dicho que su padre era solo un trabajador más entre miles, haber mantenido las cosas generales y seguras. Pero su ego de MBA tomó el control. Conocimiento específico de patentes, dijo con confianza. El trabajo de mi padre resultó en varias innovaciones clave que actualmente generan ingresos significativos en regalías. La sala se quedó en silencio. Margaret tomó notas. El cliente de Raytheon abrió su laptop y comenzó a teclear. ¿Podría ser más específico sobre esas innovaciones?, insistió Margaret. Rick volvió a mirarme. Podía ver la desesperada aritmética en sus ojos. Estaba comprometido ya, frente a 30 ejecutivos senior, y su única salida era duplicar la apuesta o admitir que había estado mintiendo. Optimización de sistemas de rodamientos, respondió. Mejoras en eficiencia de turbinas. Tecnologías que han ahorrado millones a Boeing en costos operativos. Eso es bastante impresionante, dijo el hombre del traje azul marino. ¿Puedo preguntar el nombre de tu padre? Puede que conozca su trabajo. Y allí estaba. El momento en que Rick entendió que se había pintado en una esquina de la que no podía salir. Frank Miller, dijo, apenas audible. Las cejas del hombre azul marino se arquearon. ¿Frank Miller? ¿El del Salón de la Fama de la Innovación de Boeing? La sala estalló en murmullos. Los asistentes sacaron sus teléfonos, tecleando frenéticamente. Margaret Wheeler me miraba con un interés imposible de ocultar. Señor Miller, llamó, ¿le importaría acompañarnos aquí al frente? Me levanté despacio, tomándome mi tiempo. El rostro de Rick estaba completamente pálido. Su PowerPoint sobre cómo trabajar con inventores de clase obrera seguía proyectado en la pared detrás de él. Señor Miller, continuó Margaret, debo decir que hemos seguido su trabajo durante años. La patente 5.923.891 revolucionó la eficiencia de rodamientos en toda la industria. Gracias, respondí con sencillez. Y la patente 6.451.723, el sistema de mejora de turbinas que ha generado, ¿qué? ¿Más de 30 millones en regalías? Más cerca de 40 millones, la corregí. Pero, ¿quién lleva la cuenta? La sala quedó en un silencio sepulcral. Rick me miraba como si acabara de anunciar que venía de Marte. Margaret alternaba la mirada entre él y yo. Rick, cuando hablabas de inventores de clase obrera que no entienden el valor de su propiedad intelectual, ¿te referías a tu padre? La boca de Rick se abría y cerraba como un pez fuera del agua. Porque, siguió Margaret, Frank Miller es uno de los inventores más exitosos de toda la industria aeroespacial. Sus acuerdos de licencias son considerados el estándar de oro en compensación a inventores. Una mujer de Lockheed levantó la mano. Señor Miller, llevamos meses intentando contactarlo para un posible contrato de consultoría. Su trabajo en optimización de eficiencia podría ahorrarnos millones. Otra voz desde el fondo. Señor, nuestra firma estaría muy interesada en representarlo en su próxima ronda de solicitudes de patentes. Levanté la mano para calmar la sala. Agradezco el interés, pero estoy prácticamente retirado. Rick por fin encontró la voz. Papá, ¿por qué nunca me dijiste nada de esto? Toda la sala giró hacia él. 30 ejecutivos senior esperando mi respuesta sobre por qué mi propio hijo no sabía nada de mis logros profesionales. Rick, dije con suavidad, nunca preguntaste. Estabas demasiado ocupado explicando a todos cómo los inventores de clase obrera no entienden el valor de la propiedad intelectual. Margaret escribía con furia en su cuaderno. El cliente de Raytheon me observaba con descaro. Alguien en el fondo soltó una carcajada. En la pantalla aún estaba la diapositiva de Rick, enfoques estratégicos para trabajar con inventores de clase obrera. La ironía se podía cortar con un cuchillo. Señor Miller, dijo Margaret, ¿estaría dispuesto a quedarse después de la reunión? Creo que varios de nosotros querríamos discutir algunas oportunidades. Por supuesto. Rick se desplomó en su silla. Su presentación había terminado. Su credibilidad estaba destruida.
Y todos en esa sala sabían ahora que el inventor obrero al que había menospreciado valía más que cualquiera de ellos juntos. Pero aún no habíamos terminado. Porque mientras la reunión se disolvía y la gente empezaba a rodearme con tarjetas de presentación y ofertas de consultoría, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de la doctora Patricia Brown, ingeniera jefe de Boeing. Frank, vimos la noticia sobre la presentación de Rick en línea. El equipo de Boeing está en el Marriott por una conferencia. ¿Te importa si pasamos? Miré a Rick, que seguía sentado, mirando su fallida presentación proyectada en la pared. Rick, le dije, creo que hay personas que deberías conocer. La doctora Patricia Brown llegó 20 minutos después con otros 3 ejecutivos de Boeing. Bastaba verlos entrar en el vestíbulo del hotel para saber quiénes eran. Gente con la autoridad confiada que solo tienen quienes dirigen proyectos de ingeniería multimillonarios. Rick seguía en la sala de conferencias intentando explicarle a Margaret Wheeler cómo había tergiversado el pasado de su padre. La conversación no iba bien. Margaret tenía esa mirada que la gente pone cuando descubre que está hablando con alguien fundamentalmente poco fiable. Frank, me llamó Patricia al acercarse a nuestra mesa. «Qué gusto verte. Supimos por ahí que estabas aquí». Patricia era la ingeniera jefe de sistemas de aeronaves comerciales en Boeing. Había trabajado con el equipo de Patricia durante 15 años, aunque Rick jamás se había molestado en conocer los detalles de esas colaboraciones. Los 3 ejecutivos que la acompañaban eran igual de impresionantes. James Carter, vicepresidente de innovación, Lisa Rodríguez, directora de estrategia de patentes, y Michael Davis, jefe del programa de relaciones con proveedores de Boeing. Los ojos de Rick se abrieron de par en par al ver desfilar a ese grupo de pesos pesados corporativos hacia mí para estrecharme la mano. Margaret Wheeler se quedó a media frase, claramente reconociendo al equipo de Boeing de las conferencias de la industria. «Patricia», dije poniéndome de pie para saludarla. Llegaron justo a tiempo. Estaba conversando con mi hijo sobre el valor de la propiedad intelectual. El rostro de Rick pasó por varios tonos de rojo. «Ah, ¿este es Rick?», dijo Patricia, extendiéndole la mano. «Frank habla de ti todo el tiempo. MBA en Harvard, ¿verdad? Muy impresionante». Rick le estrechó la mano débilmente. «Sí, señora. Gracias». James Carter intervino de inmediato. «En realidad veníamos a hablar de algo importante. El departamento legal acaba de terminar de revisar tu portafolio de patentes para nuestro próximo testimonio en el Congreso sobre política de innovación». «¿Testimonio en el Congreso?». La voz de Rick se quebró ligeramente. «Subcomité de Aviación de la Cámara», explicó Lisa Rodríguez. «Presentaremos el trabajo de Frank como un caso de éxito en asociaciones entre inventores y empresas». Margaret Wheeler había abandonado cualquier pretexto de conversación con Rick y ahora escuchaba abiertamente la nuestra. Michael Davis abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. «Frank, sé que estás retirado, pero queríamos mostrarte el último análisis de impacto de tus innovaciones». Extendió varios documentos sobre la mesa. El primero era un informe interno de Boeing titulado «Portafolio de patentes Miller. Evaluación del impacto económico a 25 años». Rick se inclinó para leer por encima de mi hombro. Escuché su respiración entrecortada cuando vio los números. La patente 5.923.891 por sí sola ha ahorrado a Boeing $47 millones en costos de combustible, continuó Michael. La patente 6.451.723 hectáreas generado 41,2 millones en regalías directas. Y tu patente de modificación de turbinas, la 8.234.156, proyecta ahorrar 200 millones a la industria en la próxima década. Rick miraba los documentos como si estuvieran escritos en otro idioma. «Frank», dijo Patricia, «tengo que preguntarte, ¿has pensado en nuestras conversaciones sobre planificación de sucesión?» «¿Planificación de sucesión?», interrumpió Rick antes de que pudiera responder. Lisa Rodríguez sonrió. «Frank ha estado mentorando a nuestra nueva generación de ingenieros durante los últimos 5 años.
El programa de Innovation Fellows de Boeing. Esperábamos que considerara un rol formal como asesor. ¿Asesor? La voz de Rick se hacía cada vez más pequeña con cada revelación. El Consejo de Innovación de Boeing, explicó James. Es nuestro comité estratégico de tecnologías emergentes. Frank trabajaría directamente con nuestro equipo ejecutivo en estrategia de patentes y desarrollo de inventores. Margaret Wheeler no pudo contenerse más. Perdón, ¿están diciendo que el señor Miller está siendo reclutado para el Consejo Asesor Ejecutivo de Boeing? No reclutado, corrigió Patricia. Llevamos 2 años pidiéndole que se una. Frank sigue diciendo que quiere disfrutar de su jubilación. Michael Davis rió. Aunque para Frank, jubilación significa asesorar a Lockheed, Raytheon y Northrop Grumman en sus estrategias de adquisición de patentes. La cabeza de Rick giró bruscamente hacia mí. ¿Estás asesorando a los competidores de Boeing? La industria aeroespacial es pequeña, respondí con calma. Todos se conocen. La reputación de Frank lo precede, añadió Lisa. Cuando el Pentágono necesitó una evaluación independiente sobre tecnologías de eficiencia para aeronaves de próxima generación, Frank fue su primera llamada. ¿El Pentágono?, susurró Rick. Margaret Wheeler escribía frenéticamente en su cuaderno. Los otros socios de Strategic Solutions Group se habían acercado cada vez más a nuestra mesa, atraídos por la certeza de que estaban presenciando algo sin precedentes. Patricia notó la multitud creciente. Frank, quizá deberíamos llevar esta conversación a un lugar más privado. En realidad, dije, mirando directamente a Rick, creo que esta conversación debe suceder exactamente aquí. El rostro de Rick estaba completamente blanco. Su presentación de Harvard sobre inventores obreros infravalorados seguía proyectada en la pantalla detrás de nosotros. Rick, continué, ¿recuerdas ayer cuando le dijiste a Emma que tu padre nunca había construido nada significativo? No respondió. Patricia, ¿podrías decirle a Rick cuál ha sido el impacto económico de mis patentes? La doctora Brown sacó su teléfono y abrió lo que parecía una aplicación interna de Boeing. Impacto económico combinado de todas las patentes de Miller hasta 2023, 247 millones en ahorros de costos, 156 millones en ingresos directos por licencias, valor futuro estimado de 400 millones durante la vida restante de las patentes. La sala quedó en completo silencio. Y Rick, añadí, ¿recuerdas cuando les dijiste a tus amigos consultores que los inventores obreros no entienden la sofisticación empresarial necesaria para monetizar sus ideas? Rick estaba con la mirada clavada en sus zapatos. Lisa, ¿podrías explicar cómo funciona la concesión de licencias de patentes? Lisa Rodríguez abrió su maletín y sacó otra carpeta. Frank mantiene acuerdos de licencia directa con 17 grandes compañías aeroespaciales. Él mismo negocia sus tarifas, estructura sus regalías y conserva derechos de aprobación sobre todas las aplicaciones de sus tecnologías. ¿Conserva derechos de aprobación?, preguntó Margaret Wheeler incrédula. Frank es dueño absoluto de sus patentes, explicó James Carter. Boeing no las posee. Las licencia. Frank mantiene control total sobre cómo y con quién se usan sus innovaciones. Rick por fin encontró la voz. Pero la herencia. ¿Herencia?, preguntó Michael Davis, intrigado. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué un documento doblado. Rick, este es el testamento número 2, el verdadero. Sus manos temblaban mientras lo tomaba. El testamento número 1 fue una prueba, continué. Tu madre y yo lo diseñamos para ver qué tipo de hombre serías cuando pensaras que tenías poder sobre mí. Rick desplegó el documento. Su rostro pasó por expresiones que nunca le había visto antes. Según el testamento número 2, expliqué a la sala, la herencia de Rick está condicionada a demostrar respeto por las personas que construyeron la base de sus oportunidades. Obtiene la casa, la herencia tradicional y acceso a mi portafolio de patentes solo si puede probar que entiende el valor del trabajo que vino antes que él. Margaret Wheeler se inclinó hacia adelante. ¿Y si no logra probarlo, qué ocurre?
Entonces todo pasa a la Fundación Frank Miller para la Innovación Obrera, una organización benéfica que establecí el año pasado para brindar educación en patentes y apoyo legal a inventores de clase trabajadora. Rick seguía leyendo, moviendo los labios en silencio mientras procesaba el lenguaje legal. Hay un periodo de evaluación, proseguí. 6 meses para que Rick demuestre que ha aprendido a respetar el conocimiento y las contribuciones de quienes recibieron su educación de la experiencia y no de las aulas. ¿Y quién evalúa eso?, preguntó Patricia. Un comité de 3 personas. Tú, como ingeniera jefe de Boeing, Mike Anderson, representando al sindicato, y Janet Wilson, nuestra abogada de familia. Rick levantó la vista del testamento. Papá, yo. La evaluación comienza ahora, Rick. Hoy, frente a todas estas personas que acaban de escucharte llamar a tu padre un inventor obrero infravalorado que no entiende la propiedad intelectual. Los ejecutivos de Boeing lo miraban con expresiones que iban de la curiosidad a la preocupación. La pluma de Margaret Wheeler se movía tan rápido que parecía echar humo. La primera prueba, continué, es sencilla. Puedes reconocer, frente a todos estos profesionales de negocios, que los 34 años de trabajo de tu padre tienen un valor que no puede medirse con un MBA de Harvard. Rick me miró fijamente durante un largo instante. La sala entera contuvo la respiración. Finalmente habló. Papá, te debo una disculpa. Era un comienzo. La disculpa de Rick fue solo el primer paso. Durante la siguiente hora, frente a 30 ejecutivos y 4 líderes senior de Boeing, mi hijo tuvo que confrontar cada una de las creencias que había tenido sobre el éxito, la educación y el valor de los distintos tipos de conocimiento. No fue agradable de ver, pero era necesario. Necesito entender algo, dijo Rick, con la voz apenas firme. ¿Desde cuándo planeabas esto? ¿El testamento? Desde el diagnóstico de tu madre, hace 2 años. Fue ella quien insistió en la prueba. El rostro de Rick se quebró al mencionar a su madre. ¿Mamá sabía? Sabía que eras inteligente, ambicioso y completamente despreparado para el mundo real. Harvard te enseñó a analizar negocios, pero nunca te enseñó a respetar a quienes los construyen. La doctora Patricia Brown había escuchado en silencio hasta entonces, pero decidió intervenir. Rick, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, señora. En tu presentación de hoy, hablaste de enfoques estratégicos para trabajar con inventores de clase obrera. ¿Qué quisiste decir con eso? Rick miró a su alrededor. Todos los rostros lo observaban, esperando su respuesta. Quise decir, se detuvo, respiró hondo y reanudó. Pensaba que personas como mi padre no entendían el lado empresarial de sus innovaciones. Creía que necesitaban a alguien como yo para ayudarlos a maximizar su valor. Y ahora me doy cuenta de que no sé nada sobre el lado empresarial de la innovación. Sé leer estados financieros y hacer presentaciones en PowerPoint. Mi padre sabe cómo crear valor de la nada. Fue lo más honesto que había dicho en semanas. Margaret Wheeler levantó la vista de sus notas. Rick, Strategic Solutions Group lleva 3 años intentando entrar al mercado de consultoría de patentes aeroespaciales. Hemos tenido un éxito mínimo porque carecemos de relaciones creíbles con inventores reales. Rick asintió lentamente, empezando a entender hacia dónde se dirigía todo esto. Tu padre, en cambio, tiene relaciones con todos los principales titulares de patentes de la industria. Es respetado por Boeing, Lockheed, Raytheon y hasta el Pentágono. Es exactamente el tipo de socio estratégico que necesitamos. Sí, señora. Así que aquí está mi pregunta. En lugar de intentar gestionar la propiedad intelectual de tu padre, ¿por qué no intentas aprender de ella? Rick me miró. Papá, ¿estarías dispuesto a enseñarme? Ese era el momento que había estado esperando. No una disculpa, no un reconocimiento de mis logros, sino la aceptación de que tenía algo que aprender. Rick, llevo 30 años intentando enseñarte. La pregunta es si finalmente estás listo para escuchar. La doctora Brown se levantó y empezó a guardar sus documentos. Frank,
deberíamos dejar que manejes esta conversación familiar. Pero antes de irnos, Rick, tu padre es uno de los innovadores más respetados en la industria aeroespacial. Si de verdad quieres aprender de él, con gusto te daremos contexto sobre cómo funciona realmente este sector. Lo agradecería mucho, respondió Rick. Después de que el equipo de Boeing se marchó, la reunión de Strategic Solutions Group se disolvió en conversaciones más pequeñas. Varios socios se me acercaron para hablar de posibles acuerdos de consultoría. Otros se llevaron a Rick aparte para discutir cómo sus conexiones familiares podrían beneficiar a la firma, aunque ahora entendían que el valor fluía de mí hacia Rick, no al revés. Margaret Wheeler fue la última en retirarse. Frank, dijo, estaríamos muy interesados en hablar sobre una relación formal con tu fundación. Strategic Solutions Group quisiera ofrecer consultoría empresarial pro bono a inventores de clase trabajadora. Eso es generoso, Margaret. Mi abogada les enviará los detalles. Cuando todos se fueron, Rick y yo nos quedamos solos en la sala de conferencias vacía. Su fallida presentación aún estaba proyectada en la pared, diapositivas sobre inventores obreros infravalorados que ahora parecían piezas de museo. Papá, dijo Rick finalmente, he sido un idiota. Sí, lo has sido. Quiero decir, un completo idiota con educación en Harvard. Harvard no te hizo un idiota, Rick. Solo te dio un vocabulario más sofisticado para expresar tu ignorancia. Rick rió a pesar de sí mismo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Abrí mi maletín y saqué otra carpeta. Ahora empiezas a aprender. Aquí tienes tus lecturas para los próximos 6 meses. Derecho de patentes, principios de ingeniería, procesos de manufactura e historia laboral. Rick abrió la carpeta. Era gruesa. Tu comité evaluador se reunirá en diciembre. Patricia pondrá a prueba tu comprensión de cómo funciona realmente la innovación. Mike Anderson evaluará si aprendiste a respetar el conocimiento de la clase trabajadora. Y Janet Wilson determinará si estás listo para heredar la responsabilidad que viene con la riqueza. ¿Y si fallo? Entonces habrás aprendido algo valioso sobre humildad. Y 40.000 inventores de clase trabajadora se beneficiarán de una fundación muy bien financiada. Rick asintió despacio. ¿Cuándo empiezo? Mañana a las 6 de la mañana, en mi taller. ¿Tu taller? Allí es donde ocurre la verdadera educación, hijo. Espero que estés listo para ensuciarte las manos. La noticia corrió rápido. A la mañana siguiente, la presentación de Rick ya se había convertido en leyenda dentro de la industria, aunque no por las razones que él esperaba. Margaret Wheeler, para su crédito, manejó la situación con profesionalismo. Strategic Solutions Group emitió un memorando interno sobre la importancia de garantizar la precisión en las presentaciones para clientes, y Rick fue reasignado a proyectos que no involucraban consultoría aeroespacial. Sus credenciales de Harvard seguían siendo valiosas, pero no en la forma en que él había imaginado. Las consecuencias reales comenzaron a notarse en sus redes sociales. Su perfil de LinkedIn, que antes estaba lleno de publicaciones sobre cómo disrumpir industrias tradicionales y aprovechar conexiones familiares, quedó en silencio. Sus publicaciones sobre oportunidades estratégicas en patentes aeroespaciales fueron eliminadas discretamente. La fotografía profesional de su graduación en Harvard fue reemplazada por algo más sobrio. Emma, su novia, tomó la noticia peor que Rick. Ella había construido su propia presencia en redes alrededor de ser la pareja de un joven emprendedor aeroespacial. Su Instagram estaba lleno de fotos en eventos de la industria, cenas de networking y lo que llamaba momentos de pareja poderosa. Todo ese contenido de pronto parecía ridículo a la luz de la humillación pública de Rick. No lo entiendo, le dijo a Rick durante lo que sería su última conversación. Dijiste que tu padre era solo un obrero de fábrica. Lo fue, respondió Rick. Pero también fue uno de los inventores más exitosos de la industria aeroespacial. Yo simplemente nunca me molesté en aprender la diferencia. Emma se mudó la semana siguiente. Las consecuencias profesionales fueron más complejas. Strategic Solutions Group no despidió a Rick.
Sus credenciales de Harvard aún tenían peso, y su disposición a reconocer sus errores incluso impresionó a algunos socios senior. Pero su trayectoria dentro de la firma cambió drásticamente. En lugar de ser impulsado hacia el camino rápido de convertirse en socio, Rick se encontró asignado a proyectos de investigación, trabajos de due diligence, revisiones de portafolios de patentes y credenciales de inventores. El tipo de labor detallada y poco glamorosa que requería realmente entender las tecnologías que estaba analizando. Probablemente sea lo mejor, le dijo Margaret Wheeler durante su evaluación de desempeño. Tienes buenas habilidades analíticas, Rick. Solo necesitas aprender a aplicarlas en cosas que no crees entender de antemano. Mientras tanto, los ejecutivos de Boeing comenzaron a ser visitantes frecuentes de nuestra casa. La doctora Patricia Brown empezó a pasar cada pocas semanas, supuestamente para discutir preguntas técnicas conmigo, pero en realidad para observar el progreso de Rick. Le hacía preguntas detalladas sobre procesos de manufactura, derecho de patentes y principios de ingeniería. Las respuestas de Rick pasaron de ser vergonzosamente ignorantes a sorprendentemente sólidas en el transcurso de 3 meses. Está aprendiendo, informó Patricia a Janet Wilson, nuestra abogada de familia. Lento, pero de verdad. Mike Anderson, mi viejo representante sindical, era más difícil de convencer. Frank, me dijo tras el primer mes de sesiones en el taller a las 6 de la mañana, el chico tiene manos suaves y cerebro más suave aún. ¿Estás seguro de este proyecto de rehabilitación? Pero Mike empezó a cambiar de opinión cuando Rick comenzó a hacer preguntas sobre historia laboral, economía de la manufactura y la relación entre la innovación de los trabajadores y las ganancias corporativas. Preguntas que mostraban que, finalmente, empezaba a pensar en temas más grandes que su propio avance profesional. Quizá haya esperanza para él, admitió Mike. Tiene un largo camino por recorrer, pero al menos ya va en la dirección correcta. El cambio más significativo fue en el propio Rick. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo que se parecía mucho a la curiosidad genuina. Comenzó a leer publicaciones de la industria, revistas técnicas y solicitudes de patentes. No porque estuviera obligado, sino porque al fin comprendía cuánto ignoraba. Papá, me dijo una mañana mientras trabajábamos en un ensamblaje de rodamientos en el taller, ¿cómo sabías qué problemas valía la pena resolver? Fue la primera pregunta que demostró verdadera visión. Experiencia, le respondí. 34 años viendo cómo se rompían las máquinas y descubriendo por qué. Eso no lo aprendes en un libro, Rick. Tienes que vivirlo. Sus manos empezaban a endurecerse por las sesiones en el taller. Sus camisas de vestir estaban manchadas de aceite de máquina. Su círculo social de Harvard prácticamente lo había abandonado, pero ahora estaba construyendo relaciones con personas que realmente entendían cómo funcionaban las cosas. Creo que empiezo a entenderlo, dijo después de su tercer mes de evaluación. ¿Entender qué? ¿Por qué mamá diseñó esta prueba? Yo pensaba que el éxito significaba elevarme por encima de mis orígenes. Pero en realidad significa entender sobre qué estoy construido. La junta evaluadora se reuniría en diciembre para decidir el futuro de Rick. Pero viéndolo trabajar en mi taller, haciendo preguntas reales y aprendiendo a valorar el conocimiento que no se puede buscar en Google, empezaba a pensar que quizá realmente aprobaría. No porque hubiera ganado su herencia, sino porque al fin había empezado a ganarse su educación. Ese tipo de educación que no puede comprarse con matrículas ni medirse con promedios de notas. El tipo de educación que solo se aprende con las manos. Diciembre llegó más rápido de lo esperado. La junta evaluadora se reunió un martes por la tarde. Janet Wilson, nuestra abogada de familia, había reservado la sala de conferencias de su bufete. Patricia Brown voló desde Seattle. Mike Anderson pidió permiso en el sindicato. Rick llegó 30 minutos antes, vestido con ropa de trabajo en lugar de un traje. Sus manos mostraban 6 meses de sesiones en el taller, palmas callosas, puntas de los dedos manchadas de forma permanente, la clase de piel áspera que solo se obtiene construyendo cosas en lugar de hablar de ellas. La evaluación duró 3 horas.
Patricia puso a prueba su comprensión de principios de ingeniería y derecho de patentes. Rick respondió con un conocimiento práctico que solo se adquiere con la experiencia directa. No solo sabía cómo funcionaban las patentes. Entendía por qué eran importantes para quienes las creaban. Mike Anderson le hizo preguntas más duras sobre historia laboral y dignidad del trabajador. Las respuestas de Rick mostraron que había aprendido a ver el trabajo de fábrica como un arte de alta especialización, no como simple labor manual. Habló de la innovación que surge en el piso de la planta, de la inteligencia que se requiere para resolver problemas reales bajo presión. Janet Wilson se centró en el desarrollo del carácter. ¿Había aprendido Rick a respetar el conocimiento que viene de la experiencia en lugar de la educación formal? ¿Podía trabajar junto a personas que nunca habían ido a Harvard? ¿Entendía que la riqueza conlleva una responsabilidad hacia la comunidad que la hizo posible? Rick aprobó por unanimidad. Esa noche, nos sentamos en mi taller a revisar los resultados de la evaluación. Rick heredaría la casa, tendría acceso a mi portafolio de patentes y se uniría a la junta de la Fundación Frank Miller para la Innovación Obrera. Papá, me dijo, necesito decirte algo. ¿Qué cosa? No quiero el dinero. Levanté la vista del ensamblaje de rodamientos que estaba limpiando. ¿Perdón? Quiero ganar mis propias patentes primero. Aprender a crear valor antes de heredarlo. ¿Estarías dispuesto a seguir siendo mi mentor? Fue la mejor respuesta a una pregunta que nunca me había atrevido a hacer. Rick, le dije, sería un honor. 6 meses después, Rick presentó su primera solicitud de patente, una pequeña mejora en sistemas hidráulicos desarrollada durante nuestras sesiones en el taller. Nada revolucionario, pero era suya. La fundación ahora brinda educación y apoyo legal a más de 200 inventores de clase trabajadora en todo el país. Rick dirige las operaciones diarias mientras yo me concentro en la mentoría técnica. Algunas lecciones solo pueden aprenderse por el camino difícil, pero una vez aprendidas, permanecen para siempre. Si has llegado hasta aquí, me encantaría saber qué piensas. ¿Alguna vez has tenido que enseñarle a alguien que la sabiduría no siempre viene con un diploma? Déjamelo saber en los comentarios. Y recuerda, hay educación que no se puede comprar, tiene que ganarse.